Ahora entiendo que la próxima semana tampoco tenemos clases, ¿cierto? Semana de trabajo autónomo, ¿no? Sí, la otra semana no hay clase. Ya, súper. Bien. Bien, la idea de hoy es que vamos a trabajar 2 horas, particularmente hasta las 17:40. Vamos a hacer un break después de la hora de 10 minutos. Y después, la última hora final, vamos a resolver dudas respecto a las lecturas que encomendamos, ¿sí? Eh, y no vamos a entregar lectura para la próxima semana porque evidentemente no se puede entregar un trabajo sincrónico, o sea, asíncrono. Bien, no sé si hay duda, alguna pregunta antes de comenzar. Una presentación. Todavía no tiene las notas, ¿no es cierto? Aguante un minuto, doña Carolina. Acuérdese que dije que me iba a demorar 2 semanas. ¿Sí? Esta hasta la próxima semana voy a tener las notas. ¿Vale? Ah, ya, ya. Sí, porque es harto, no es poco. Y me gusta tomarme un tiempo. No soy como Maldonado de rápido en ese sentido. ¿Qué más? ¿Se ve, cierto? Sí. Sí, profe. Súper. Bien, entonces, ¿alguien me podría hacer un pequeño resumen de qué vimos la sesión pasada? Somos poquitos, así que podemos participar todos, creo yo. Doña Carolina, ¿se acuerda usted? Perdón, profe. ¿No? ¿Qué trabajamos la sesión pasada? ¿Se acuerda? Hoy, para ser sincera, no muy bien porque no he podido estudiar el ramo como estaba estudiando para la prueba de mañana. Ya, no está bien. La honestidad se valora. ¿Alguien que nos pueda colaborar con esa pregunta? Doña Sigrid. Buen profe, estoy igual que mi compañera porque yo paso las clases y no he tenido tiempo de pasarlas. Solo sé que revisamos la prueba y no me acuerdo de nada más, tengo laguna mental. Me acuerdo que hicimos como unos ejercicios y calificamos los delitos como Ujú. si eran, por ejemplo, Pero ahí, ya me acordé, terminamos de ver una categoría de delito que nos faltaba. ya. ¿Pero vimos la acción o no? Sí, yo estoy casi seguro que vimos la acción o no. Sí, pues. Sí, la acción sí la vimos. Pero no sé si completa. Bien, efectivamente hicimos una calificación de delito, hicimos un juego con el Menti, clasificamos, ahí vamos a hacer un resumen rápido. Hablamos sobre la clasificación de los delitos conforme a su gravedad, conforme a su aspecto subjetivo, es decir, si son dolosos o culposos. También revisamos los delitos de acuerdo a la forma de afectación del bien jurídico, si son de lesión o de peligro. También vimos, de acuerdo a la forma de la conducta, acción o omisión, importante clasificación, y también conforme al sujeto activo en comunes y en especiales, ¿cierto? Hicimos un ejercicio con el Menti y después empezamos a trabajar la teoría de la acción. En cuanto a la teoría de la acción, entiendo, y ustedes me corregirán, que vimos que la acción tiene una faz interna o subjetiva y una faz externa o objetiva. La interna dice relación con el pensamiento de la persona, eh, hacia dónde va a dirigir su voluntad y en definitiva la externa es la exteriorización de esa voluntad, ¿cierto? Ahí se manifiesta la conducta. Después vimos, ¿y por qué estamos viendo la acción como primer, o la conducta como primer elemento del delito, que nosotros lo clasificamos dogmáticamente como conducta típica, antijurídica y culpable? ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Sí? Sí, profe, en Súper. principio culpabilidad. Sí, efectivamente. Ahora, yo no sé si vimos cuando existe ausencia de acción, que esto es bien importante. Y señalamos, no sé si lo vimos, que existe ausencia de acción en los hechos de los animales o las cosas. ¿Por qué? Porque la acción u omisión, el hacer o el no hacer, es intrínseco, inherente al ser humano, a la persona, ¿cierto? No es algo que se pueda hacer imputable a los animales o cosas. Y siempre digo lo mismo, pero sin embargo, un perro que realiza alguna acción
porque fue enviado por su amo, en definitiva, estamos frente a una acción humana mediante la cual se instrumentaliza al animal o al perro para la ejecución de esa conducta o esa acción, como podría consistir justamente en que el perro estuviese amaestrado para robar a un peatón que transita, ¿sí? ¿Me esperan un segundo, por favor? Sí, profe. Ya, disculpen. Entonces, como había señalado, estamos frente a ausencia de acción frente a los hechos de los animales y las cosas, porque la regla general es que se requieren participación de las personas o seres humanos, ¿cierto? También estamos en ausencia de acción frente a los pensamientos, que si bien son acciones en sí mismos, la acción de pensar, ¿sí? Esta es irrelevante para el derecho penal porque lo que interesa es que ese pensamiento esté exteriorizado, o sea, se materialice en una conducta activa, en un hacer o en un no hacer. Por eso, en definitiva, estamos frente a ausencia de acción cuando se trata de los pensamientos, las reflexiones que hacen las personas, ¿sí? También estamos en ausencia de acción. Esto creo que lo dije, en todo caso. Estamos frente a ausencia de acción, sí, pero lo vamos a repetir porque yo creo que es bien importante. Estamos en ausencia de acción los casos de vis absoluta o fuerza física, ¿cierto? Que son casos, por ejemplo, en que una persona es empujada, como se explica acá en la lámina, y es en virtud de ese empujar de empujón que recibe puede caer sobre una criatura lesionándola. Esa persona no quiere lesionar a esa criatura porque en definitiva recibió un golpe que hace que su conducta sea inmanejada, inconducida, y por eso no existiría acción propiamente tal. Respecto a los fenómenos de vis absoluta. Distintos los casos a aquellos fenómenos de vis compulsiva que había señalado, vis compulsiva o fuerza moral, que están descritos como exención de responsabilidad penal en el artículo 10, número 9, al tratarse las figuras de miedo insuperable y fuerza irresistible, pero no se trataría de situaciones de ausencia de acción, sino que más bien se trataría de situaciones de ausencia de culpabilidad como elemento del delito, ¿sí? Existiría una acción, ¿sí? Porque una persona, por ejemplo, que ingresa a un domicilio privado huyendo de un perro o un animal bravío, evidentemente la conducta de ingresar a esa propiedad está cometiendo una acción, en virtud del ingreso, de la acción de entrar a la casa, también está cometiendo una conducta típica, ¿cierto? Esa conducta típica podría ser esa conducta típica podría ser Violación de la morada. violación de morada, efectivamente, pero a nivel de culpabilidad, esa persona obra por un miedo insuperable, ¿cierto? Que el temor de que el animal la muerda, ¿sí? Y por eso, en definitiva, estaríamos frente a una causa de inculpación, pero siempre bajo los fenómenos de vis compulsiva hay acción, ¿sí? No hay acción solamente en los fenómenos de vis absoluta. Ojo, que hablamos de fuerza física externa, fuerza física que puede emanar de una persona, como en este caso un sujeto que empuja a otro sujeto, pero también nada impediría, pese a alguna crítica que podría existir, que también fuese un fenómeno de la naturaleza. Piense usted, por ejemplo, no sé, pues va saliendo del agua, del mar, se está bañando y viene una ola
y hace que usted mismo pierda el equilibrio y caiga sobre otra persona, ¿cierto? Ahí estamos hablando de la fuerza de la naturaleza, pero también estamos hablando de un fenómeno de vis absoluta, que existe ausencia de acción, ¿sí? Ausencia de acción. Otra cosa, y me gusta siempre aclararlo porque yo creo que es bien importante, es que la persona busque la situación, por ejemplo, que la empujen para aparentar o empujar para que caiga sobre una persona. Ahí estamos no estamos frente a una ausencia de acción, ahí sí que hay acción, ¿cierto? Hay una acción de manipulación, primero para hacer que alguien te empuje y aparentar que alguien te empuje para caer sobre otra persona, ¿cierto? Y ahí estamos frente a un fenómeno de acción, porque la persona pensó, exteriorizó esa conducta de cara a aparentar aquello, ¿sí? Bien. Por otro lado, también estamos frente a ausencia de... ¿Sí? Perdón que se lo pregunte, pero ahí me quedó una duda. En el caso de que, por ejemplo, una persona empuje a otro, nada premeditado, sino que lo empuje porque, no sé, vio una situación, lo empujó y ¿Ya? esa persona que fue empujada cae sobre otra que lamentablemente, no sé, sufre una torcedura de pie o cae a las líneas del metro, muere, no sé, la peor situación. Ujú. ¿Se podría imputar a la persona que empujó al que cayó encima del otro? Se podría imputar, pero hay que analizar las consideraciones del caso. Si esta persona la empujó por casualidad, va pasando y porque iba apurado y la pasó a llevar sin querer queriendo, estamos frente a un caso fortuito que sería impune o irrelevante penalmente. Incluso si la persona cae, lo empuja y cae a la línea del tren, podríamos estimar que existe una exención de responsabilidad penal, y esto está regulado justamente en el Código Penal, en el artículo 10, número... Ah, el 10, número 8, el que con ocasión de ejecutar un acto lícito, con la debida diligencia, causa un mal por mero accidente, ¿sí? Está exento de responsabilidad. Esto es el caso fortuito. En este caso existe una exención de responsabilidad penal. Ahora, distinto el caso que este sujeto pudo prever, bajo una prognosis de futuro, pudo imaginarse, ¿sí?, que el ir caminando apurado, chocar a esta persona que estaba muy a la esquina, al borde de la línea, la podría haber hecho caer. En ese caso estamos frente a pero sin querer que cayese, evidentemente, sin querer que cayese, pero lo pudo prever a nivel interno, en su imaginación, en su consciente, ¿sí? Pudo entender o visualizar que esa acción podía haber, ese resultado podría ocurrir. Le era previsible. En ese caso le podríamos imputar a título de culpa. ¿Se entiende? Ah, Entonces, ya. aparte de analizar siempre las circunstancias del caso concreto, tenemos que colocarlo en estos escenarios. Si estamos frente a un fenómeno de caso fortuito, que son muy excepcionales en la vida real, estamos frente a un suceso de culpa cuando, si bien no quería hacerlo, pero el resultado le era previsible, o bien a título de dolo, si es que quería y lo hizo y evidentemente sabe cuál es el resultado, porque era lo querido. ¿Entiende? Sí, profe. Entonces son tres, en definitiva serían tres, pero Saray usted, ¿cierto? No, Isabel. Isabel, pero son tres episodios, tres posibilidades, tres hipótesis que hay que estudiarla en el caso a caso, evidentemente, y que las vamos a estudiar en un rato más cuando ya veamos la tipicidad subjetiva. ¿Ya? Aguante un poco, pero eso le puedo adelantar. Bien, también estamos frente a fenómenos de ausencia de acción respecto a casos de sueño, que en realidad, más que sueño, debería aquí haber indicado tipológicamente como estados de inconsciencia, dentro de los cuales está el sueño, dentro de los cuales está, por ejemplo, el sonambulismo, que también es un sueño y un estado de inconsciencia, y también una conducta basada en la hipnosis, ¿cierto? En un estado hipnótico.
Aquí en el sujeto, cualquier conducta que realice, el hacer o el no hacer que realice en estos estados de inconsciencia, van a ser configurativos de ausencia de acción, ¿cierto? Van a ser configurativos de ausencia de acción. Bien, y finalmente, un caso también emblemático de ausencia de acción son los actos reflejos, ¿cierto? Aquí yo explico en la lámina de un sujeto que está incorporándose a una tina que está caliente y producto del estado de caliente que está la tina, de la temperatura del agua, ella reacciona quitando inmediatamente el pie de la tina y producto de eso podría ocasionarle un accidente a tercero, pero se trata de un acto reflejo. No es un acto, para que se entienda, los fenómenos de ausencia de acción son autos que no son, en definitiva, son situaciones no conocidas ni queridas por sus autores, ¿cierto? No son conocidas ni queridas por sus autores. Por eso estamos frente a casos de ausencia de acción, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bien. Ahora entonces nos toca comenzar con otro elemento del delito que dice relación con la tipicidad, ¿cierto? La tipicidad como segundo elemento del delito. Ojo, acuérdense que aquí en la conducta está la acción y la omisión. La omisión consiste en no hacer, ¿ya? Pero ¿por qué no vemos situaciones de ausencia de omisión? Porque la omisión de por sí mismo, por naturaleza, consiste en un no hacer, ¿bien? Y la clasificación de la omisión, que algo adelantamos, omisión propia y omisión impropia, la vamos a ver cuando trabajemos ahora la tipicidad, ¿sí? Pero esa es la observación que quería hacer. Bien. La tipicidad es el segundo elemento del delito en nuestra estructura. Conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Para comenzar vamos a partir por un video sobre la tipicidad, que algo nos va a poder ayudar. Momento, ¿ah? No. No, todavía no. Porque tengo que colocarle el sonido. ¿Se ve, cierto? ¿Sí? Sí, profe. Bien, ahí va, corre video, ¿ah? Hola, bienvenido a este nuevo video en el que continuaremos con los elementos del delito. El día de hoy hablaremos sobre la tipicidad y su aspecto negativo, la atipicidad. ¿Estás listo? Comencemos. Un delito, como lo hemos visto, es una conducta que va en contra de la ley penal, pero ¿te has preguntado qué es lo que realmente describe esa conducta? Es decir, ¿por qué se considera delito el actuar de determinada forma? La descripción detallada de esa acción u omisión se le denomina tipo penal, el cual en términos generales protege un bien jurídico, como la vida, el patrimonio, la libertad, entre otros. Bien, pues una vez que abordamos brevemente esto, debes saber que la tipicidad es el simple encuadramiento de la conducta que realizó una persona en algún tipo penal. Veamos como si el tipo penal fuera una pieza de rompecabezas. Entonces, un sujeto que cometió una conducta ilícita, digamos, privó de la vida a alguien con un arma de fuego, ¿qué delito cometió? ¡Claro! El homicidio. Entonces, acudimos al tipo penal de homicidio contemplado en nuestra legislación correspondiente y nos damos cuenta que embona perfectamente la descripción legal con la conducta que realizó el sujeto activo. Sencillo, ¿no?
pues eso es la tipicidad. Sin embargo, no todo es tan fácil, pues al final la sociedad y la conducta de los seres humanos nos complican la existencia, pues sería imposible que un legislador previera todas las conductas que pueden darse para poder contemplarlas en un tipo penal. Sin embargo, veamos que la tarea del creador de las leyes no es nada fácil. El tipo penal está compuesto por el bien jurídico, un sujeto activo que es quien realiza la conducta, un sujeto pasivo que es quien resiente la conducta, un verbo rector del delito que es el cómo se realiza la conducta, y en ocasiones encontramos que existen ciertos requisitos a los que Mancini les denominaba presupuestos del delito, que son ciertos requisitos que requiere el tipo penal para que se configure el mismo. Te voy a poner un ejemplo. Si el delito de desaparición forzada es aquella acción que realiza un servidor público con fines de privar de la libertad a una persona, ¿qué pasaría si tu vecino, que es un trabajador común, priva de la vida a otra persona? ¿Acaso estaría cometiendo el delito de desaparición forzada? La respuesta es no, ya que para que se configure este delito debe cumplir un presupuesto de autor, es decir, que quien cometa esa conducta debe ser un servidor público, pues de no ser así, estaríamos ante otro delito. Por último, ¿qué pasaría si una conducta que comete una persona no se encuentra contemplada en algún tipo penal? Nos encontraríamos ante un supuesto de atipicidad, que es cuando una conducta no embona del todo en el tipo penal, por lo tanto, no existe delito. Si un sujeto se pasa el alto de un semáforo en una avenida y no provoca ningún accidente, esta conducta no es típica, pues no existe un tipo penal que sancione tal conducta. Contrario a si por haberse pasado el alto hubiese provocado un accidente, ya que posiblemente estaríamos ante un delito. Espero que te haya gustado el video. Si es así, regálame una manita arriba y suscríbete a mi canal. Recuerda que cada miércoles hay un video nuevo e interesante. Nos vemos pronto. Bien. Se escuchó y se vio bien, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Súper. Bien, esta introducción nos va a servir para lo que vamos a hablar hoy día, que es la tipicidad, y donde tenemos que encontrar y definir y diferenciar distintos conceptos. Es distinto, lo primero que quiero transmitir, que es muy distinto hablar de tipicidad, hablar de tipo, acá pongo tipo, pero es tipo penal, ¿sí? Hablar de delito, ¿sí? Son conceptos todos distintos como vamos a ver, y cada uno involucra ciertos contenidos en sí mismo, ¿sí? Por un lado, tenemos que entender que el delito, la definición que ustedes ya saben de delito, es la conducta típica, antijurídica y culpable. Ergo, la tipicidad entonces es un elemento del delito, ¿sí? Es un elemento del delito. Ergo, no puede ser la tipicidad el delito, ¿sí? Es lo primero que tenemos que saber y eso es lo que estamos viendo. En segundo término, el tipo penal, y lo vamos a corregir inmediatamente, porque aquí no aparece como... Ah. Esperemos un poquitito. Aquí. Tipo penal. Tipo penal. Y tipicidad no son lo mismo tampoco. Y tipo penal no es equivalente a delito. Tipo penal es la descripción de los elementos objetivos y subjetivos que establece el legislador penal, ¿sí? Es la descripción o es la descripción legal de los componentes objetivos, subjetivos, configurativos de un delito, ¿sí? Siempre, y por eso está la foto del Código Penal, en definitiva, cuando hablamos de tipo penal, es la descripción legal de los elementos objetivos y subjetivos previstos por el legislador. Esa es la mejor definición. Usted agarra el Código Penal y usted lee
los delitos a partir del libro segundo del Código Penal, usted va a encontrarse que esos son los tipos penales. Cuando yo leo, por ejemplo, el artículo 390, que nos dice: el que conociendo las relaciones que lo liguen mate a su padre, madre o hijo, o cualquiera de otro de sus ascendientes o descendientes, o a quien ha sido su cónyuge o su conviviente, será castigado como parricida con la pena de presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. Ese es el tipo penal. ¿Sí? Es el tipo penal. Como se dan cuenta, tipo penal no es sinónimo de delito, quiero ser redundante. ¿Por qué? Porque el tipo penal únicamente es la descripción legal, es la descripción que hace el legislador de una conducta, en circunstancias que el delito es justamente la afirmación, por un lado, de la conducta, por otro lado, la afirmación de la existencia de tipicidad, y por otro lado, la existencia de la antijuricidad, y finalmente, de manera copulativa con todo lo anterior, la existencia de la culpabilidad, ¿cierto? Entonces, tipo penal no es sinónimo de delito, sino que solamente la descripción legal que hace el legislador de los elementos objetivos subjetivos de una conducta. Ahora bien, ese tipo penal o esa descripción legal está hecha, como son, ustedes saben, las leyes, con carácter objetivo general, ¿cierto? Porque el legislador no regula la casuística o el caso particular, sino que hace descripciones generales abstractas respecto a las conductas, siendo necesario, evidentemente, después la interpretación que haga el intérprete y particularmente el juez respecto de aquello, ¿sí? Bien, dicho esto, entonces tenemos por un lado que delito no es tipo penal no es delito, y tipicidad tampoco es tipo penal y tampoco es delito. ¿Por qué? Porque la tipicidad más bien es el pariente del tipo penal y dice relación cómo esa conducta que está descrita en el legislador calza con la realidad de los hechos, ¿sí? Eso es la tipicidad. Es decir, es la adecuación de la conducta en el mundo real respecto de aquella conducta descrita con carácter general y abstracto por el legislador. Ese es el concepto de tipicidad. ¿Sí? Es decir, si usted ve a una persona que mata a otra, ese hecho que ocurre en el mundo real, ese hecho tiene un encuadre, tiene un calce, tiene una subsunción, que también se denomina, en un tipo penal, que es el tipo penal de homicidio previsto en el artículo 391, número 2, el que mate a otro, ¿cierto? Eso es tipicidad, es el calce, adecuación de esa conducta que ocurre en el mundo real a aquella que está y describe el legislador, ¿cierto? ¿Se entiende la diferencia de estos tres conceptos fundamentales? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya, gracias. Bien, ahora, ¿cuál es la función del tipo penal? ¿Por qué está descrito el tipo penal en la ley y cuál es su función? Hay cosas que ya las hemos estudiado y nos va a ser fácil entenderla. En primer término, la función del tipo penal es una función de garantía, ¿cierto? Una función de garantía. ¿Y de garantía para quién? De garantía particularmente para el imputado o para el perseguido, en términos generales, ¿sí? De garantía en el sentido que ese tipo penal, conforme al principio de legalidad que ustedes ya estudiaron, debe estar en una ley escrita y debe ser previa a la ocurrencia del hecho. Por eso hablamos que tiene una función de garantía. Todo lo que está escrito en el Código Penal, particularmente, evidentemente está escrito, y esa es la función de garantía. También de una u otra manera el destinatario de la norma, que somos todos, el imputado, sabe por qué conducta se le está reprochando, qué conducta se le está imputando, más que reprochar, porque el reproche dice relación con la culpabilidad. ¿Qué conducta se le está imputando? Sabe qué conducta se le está imputando porque está escrita en el Código Penal, en esta fotito que está acá, ¿sí? O también en una ley especial, por cierto. Por otro lado, también tiene una función, el tipo penal tiene una función dogmática. ¿En qué sentido? De todas las, entre todas las conductas posibles que
que puedan existir en la realidad de los hechos, en la realidad, en el mundo exterior, evidentemente algunas de aquellas conductas son las, o acciones u omisiones, son las que son sancionadas por el legislador penal en esta ley escrita. No son todas estas conductas, sino que son algunas, y son algunas que en definitiva lesionan o ponen en peligro bienes jurídicos importantes para la convivencia social, ¿sí? En ese sentido, entonces, estamos frente a una función dogmática. En tercer término, también el tipo penal tiene una función motivadora, motivadora de prevención general negativa. ¿En qué sentido? Al estar las descripciones legales de estos hechos típicos en un código penal, inmediatamente los destinatarios de las normas, que somos todos nosotros, sabemos qué está permitido y qué está prohibido, ¿sí? Y en ese sentido nos motivamos con la norma, en el sentido que si una conducta está prohibida, nos motivamos a no realizar esa conducta prohibida por la amenaza de la pena a la cual nos podemos ver enfrentados, ¿sí? Y finalmente, cumple también una función sistemática el tipo penal, una función sistemática. ¿Y qué significa eso? Que dentro del enclave del delito es un elemento más. El tipo penal es parte de la tipicidad y a su vez la tipicidad es parte del elemento del delito, ¿sí? Como tipo, es decir, no va a haber delito si es que no hay tipicidad, y evidentemente no hay tipicidad si no hay tipo penal, ¿sí? Porque la tipicidad dice relación con el encuadre de la conducta del mundo real con aquella que describe el legislador, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. La tipicidad. ¿Cómo se forma el tipo penal? Bueno, cómo se forman las leyes, ¿cierto? Cómo se forman las leyes. Ustedes saben que los delitos están contenidos generalmente en leyes simples, desde el punto de vista formal. Pero la construcción del delito obedece, como enseñamos en esta cátedra, desde el punto de vista o con la finalidad de proteger los bienes jurídicos, que son aquellos intereses sociales que la comunidad ha determinado proteger o darle un carácter relevante, ¿cierto? ¿Y protegerlos de qué? De protegerlos evidentemente de una amenaza y evidentemente de alguna lesión a ese interés que la comunidad ha decidido proteger. Así se forma el tipo penal. Ahora, ¿cuál es la estructura del tipo penal? Bueno, el tipo penal, si usted analiza cualquier conducta descrita en el Código Penal a partir del libro segundo, ¿y por qué no hablo del libro primero? Porque los delitos se describen en el libro, o sea, los tipos penales se describen en el libro segundo, y en el libro primero está la parte general, que es la que estamos estudiando ahora, ¿sí? Ahí están las normas que dicen relación con las causales de exención de responsabilidad, qué es lo que es el delito, las causales de atenuación, causales de agravación, la pena, etcétera, 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 que es lo que vamos a estudiar este año. Bien, ¿cuál es la estructura del tipo penal? La estructura del tipo penal tiene una estructura objetiva y tiene una estructura subjetiva, y hablamos de tipo objetivo, fase externa, y también hablamos de tipo subjetivo o fase interna. Entonces la tipicidad, o también se puede hablar de tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva, ¿sí? Esos son conceptos afines. Y cuando hablamos de tipicidad objetiva, estamos hablando particularmente de la estructura del tipo penal clase, en el sentido que tiene una acción, una omisión, ¿sí? Por otro lado, tiene un resultado, y el tercer elemento es el nexo causal entre esa acción u omisión y el resultado. Esos son los tres elementos que componen el tipo objetivo, que los vamos a ver. Repito, acción o omisión, el resultado y el nexo causal. Evidentemente usted entenderá que eso bajo la lógica de lo que entendemos como delito material o delito resultado, porque de los delitos formales
no hay resultado. Entonces, la estructura no va a ser con un resultado y un nexo causal, sino que es con solo la realización de la acción u omisión que prevé el legislador en el tipo, ¿cierto? Solamente así. Bien, y por otro lado, sí se requiere lo que se denomina tipicidad subjetiva o la fase interna, que dice relación con si esa conducta fue realizada, esa conducta exteriorizada, descrita en la norma penal que configura el tipo, fue realizada con dolo o culpa. Y aquí nosotros en definitiva trabajamos, y dice relación con la lectura que leyeron, la tipicidad subjetiva, la fase interna. ¿Sí? ¿Se entiende? Mucha gente pregunta a veces, oiga, pero sáqueme una duda, porque yo estoy leyendo el homicidio y probablemente el tipo objetivo es muy fácil de determinar, pero el tipo subjetivo, ¿cómo lo determino? Porque no hay nada que me dé cuenta de cuál es el tipo subjetivo. Bueno, porque puede ser que esa conducta prevista en el artículo 391 número 2, a propósito del homicidio, es una conducta que puede ser cometida mediante dolo o mediante culpa, ¿sí? Esa es la regla general, que ese tipo de conductas se pueden cometer con dolo o culpa, ¿sí? En cambio, hay otras situaciones que el propio legislador penal ha establecido que solamente son comisivas de una forma posible. Fíjese usted, por ejemplo, que la castración regulada en el artículo 395 del Código Penal habla del que maliciosamente castrare a otro. Bien, la expresión maliciosamente es una alusión al tipo subjetivo y está hablando que esa conducta, perdón, está hablando que esa conducta solamente puede ser cometida con dolo, y ese dolo tiene un apellido que se denomina dolo directo. ¿Sí? No hay otra posibilidad. Solamente puede ser cometido por dolo. Es decir, no hay ninguna posibilidad de culpa en ese caso. ¿Sí? Bien. Ahora con lo que vamos a trabajar creo que va a ser más fácil. ¿Alguna pregunta? No. Bien, vamos a trabajar entonces la fase objetiva. Y esto yo siempre le digo a los alumnos que es lo mismo que las clases de gramática que uno tenía en el colegio. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando nos tocaba hacer, oiga, respecto de la siguiente oración? Juan estaba cantando, ¿cuál es el sujeto Juan? ¿Cuál es el verbo, o Juan está cantando mejor para que sea en presente continuo? ¿Cuál es el verbo? Estar, ¿cierto? Porque es presente continuo, y el predicado cantando, ¿cierto? Lo mismo nosotros, esta misma lógica de la gramática, nosotros la aplicamos tratándose de los tipos penales. Los tipos penales que usted lee tienen un sujeto, tiene un verbo rector, tiene un objeto y tiene algunas modalidades, ¿cierto? Por ejemplo, lugar, tiempo, medio, ¿sí? Le pido por favor que alguno de ustedes o alguna de ustedes, cualquiera, agarre su código penal, revise algún tipo penal y hagamos el ejercicio, por favor. Hagamos el ejercicio. Por ejemplo, vamos a dar una norma que es la del 467, la primera parte, no los numerales. ¿Alguien la puede leer, por favor? ¿El 467 qué parte era, profe? 467, la primera parte. Ya. El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio será penado. Hasta ahí nomás. El que defraudare a otro en la sustancia, cantidad o calidad de las cosas que le entregare en virtud de un título obligatorio. Bien. Aquí tenemos, igual que la gramática, tenemos un sujeto activo, que es él, ¿cierto? Ese es el sujeto activo. Es el que la ley lo intenta disuadir mediante esta prohibición de realizar esta acción. ¿Sí? ¿Se entiende? Él. ¿Cuál es el sujeto pasivo en ese mismo tipo penal? El defraudado.
No, pero en la descripción, ahí hay que marcarlo. El que defraudare a otro. Ese es el sujeto pasivo, el otro. ¿Sí? Ese es el sujeto pasivo. El sujeto activo, él, y el sujeto pasivo, el otro. ¿Cuál es el verbo de la conducta? Que para los efectos de la tipicidad de la fase objetiva se denomina verbo rector o núcleo. Defraudare. Defraudar. Es el verbo, pues, defraudare. ¿Sí? Defraudar, efectivamente. ¿Y cuáles son modalidades? O sea, ¿cuál es el predicado que vendrá a ser más bien el objeto, el objeto del tipo penal? ¿Defraudar a otro en qué? En las cosas que le entregar en virtud de un título obligatorio. No, pues la sustancia, cantidad, calidad de las cosas que le entregar en virtud. ¿Me entiendo, no? Eso. Ese es el predicado y ese es el objeto de la acción. ¿Sí? Sustancia, cantidad, calidad de las cosas que le entregar en virtud de un título obligatorio. Es lo mismo. Así nosotros vamos dividiendo el tipo. Y si usted se da cuenta, todos los tipos penales del libro segundo del Código Penal, todos tienen la misma estructura. Es decir, todos tienen un sujeto activo, todos tienen un sujeto pasivo, todos tienen un verbo rector o núcleo, todos tienen un predicado, tienen un objeto material, tienen modalidades, ya sea de lugar, tiempo o medios de comisión. ¿Sí? Todos. O veamos, por favor, que otra persona, otro tipo penal, que escoja libremente. Por favor. Don Rodrigo, ¿puede usted o no? Profe, él no tiene micrófono. Ah, ya, chuta. Doña Moira, Sí, profe, estaba buscando una. cualquiera, cualquiera. ¿Puede ser el 452? Se movió pocaso, sí, pues, pero ya, dele nomás, léalo. ¿Qué? Así es que estaba buscando. Dice, el que después de haber sido condenado por robo o hurto cometiere cualquiera de estos delitos, además de las penas que le correspondan por el hecho o hechos en que hubiera rescindido, el tribunal podrá imponerle la de sujeción a la vigilancia a la autoridad dentro de los límites fijados en el artículo 25. Ya, Mm. perfecto. Em, Bien, leyó el 452. ¿Quién es el sujeto activo? Él, Ya, la persona que después de haber cometido el robo, no, después de haber ya, sido condenado, perfecto, muy bien. ¿Cuál es el sujeto pasivo? Es buena pregunta, Eva. sí, mm, el sujeto pasivo, no sé, profe, en este caso está Ya, como muy bien. No, implícito, sí, pues es que no, tampoco, porque hay, ¿no? hay delitos que el sujeto pasivo no es explícito, efectivamente. No es como la disposición que acabamos de leer, que es explícito. Hay otros delitos que, como el homicidio, que dice que matar a otro también es explícito, pero hay otras disposiciones o tipos penales que no es explícito. Y eso ocurre por dos razones. O en primer término, que podríamos denominar los denominados delitos, que en realidad son tipos penales sin víctima, como este, pero en realidad los afectados somos la sociedad toda, ¿sí? Porque si usted ve este delito, en definitiva no está afectando a ninguna persona individual en particular, pero se afecta a la sociedad, se afecta a la sociedad toda, ¿me entiende? Y por eso se intenta prevenir. Lo que pasa, por ejemplo, con la ley de droga. El traficante de drogas no afecta cuando pensamos que el bien jurídico protegido es la salud pública, no está afectando a una persona en particular, sino que está afectando a toda la sociedad. Y por eso hablamos de delitos sin víctima también. ¿Sí? Bien. Sí. Siga. Ya, tenemos sujeto activo. ¿Cuál será el verbo rector? En este caso, es que está hablando como del... Me estoy yendo en...
Es que está hablando como, ¿cómo se le puede decir? Como de reincidencia, profe. Entonces, Está bien, eh, po. Entonces, ¿cuál va a ser el verbo rector? haber sido condenado. No, porque esa es una condición del Ah, sujeto activo, ¿sí? ya. Que es algo que no dije. El cometer a cualquiera de los delitos, de estos delitos, que son los Ah, ya. delitos contra la propiedad, el cometer el verbo rector. ¿Y por qué dije que me faltaba algo? Porque aquí estamos hablando de un sujeto activo que es especial. No es cualquier persona. Acuérdese que la diferencia entre los delitos comunes que puede cometer cualquier persona y el delito especial que solamente pueden cometer algunos, que requieren ciertas circunstancias o condiciones, aquí estamos frente a aquello, porque el sujeto activo en este caso es él, sí, pero debe ser él no cualquiera, sino que después de haber sido condenado por robo o hurto, ¿me entiendes, no? O, es decir, cuando yo le pregunté cuál es el sujeto activo es él, pero además debe tener la condición de haber sido condenado por robo o hurto, porque es un sujeto especial, no puede ser cualquier persona. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bien. ¿Y cuál sería, en definitiva, el objeto, el objeto del delito que también denomino predicado yo? ¿Cuál va a ser? En robo o hurto, ¿no? ¿Robo o hurto? No, pues ese es cometer cualquiera de estos delitos, claro, de robo o hurto, efectivamente. Ese es el objeto sobre el cual recae, ¿sí? Muy bien. Bien, veamos otra compañera que nos pueda, con otro tipo penal un poco más sencillo. A usted le tocó un poco dura la misión, doña Moira. ¿Ah? Sí, un poquito. Sí. Profe, el 349. 349. A ver, déjeme filtrarlo primero y le damos el paso. Ya, perfecto, dele nomás. El sujeto sería él. No, pero léalo primero para que lo eh, escuchen todos los ah, compañeros y compañeras. Sí. perdón. El que abandonara en un lugar solitario a un niño menor de 10 años será castigado con presidio menor en su grado medio. Bien, perfecto. Vamos con el sujeto activo. ¿Quién es? Sería él. Él, sí. ¿Ya? Y el sujeto pasivo sería un niño menor de 10 años. El sujeto pasivo sería un niño menor de 10 años. Perfecto. ¿Cuál sería el verbo rector? Abandonar. Abandonar. Muy bien. Perfecto. Ahora se la voy a poner también. Me queda una pregunta que hacerle. ¿Y cuál sería el objeto? El objeto. ¿Sí? Ay, es que ahí me confundo un poco. No está bien claro, ¿cierto? No, está claro. Porque el objeto puede ser la cosa o persona sobre la cual recae la acción. Y en este caso va a ser el Ah, menor de sería el 10 niño. años. Sí, se Sí. confunde. Entonces, el niño de 10 años es a su vez sujeto Es pasivo y es objeto de la acción, en este caso, de que el abandono. ¿Sí? Eso es. Ahora, pero eso lo vamos a ver un rato más. Ya identificamos el sujeto pasivo, el sujeto activo y el verbo rector. Bien, vamos a hacer un último ejercicio, por favor. Gracias, doña Abril. ¿Alguien más, por favor? Doña Macarena, ¿está por ahí o no? Sí, profesor. ¿Puede ser el Dele. artículo 362? Ya, excelente. Dele nomás. Léalo primero para que lo escuchemos y después hacemos la fragmentación de la norma. Artículo 362. El que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años será castigado con el presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurriera circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior. Bien, perfecto. Vamos entonces. ¿Cuál es el sujeto activo acá? El sujeto activo es él, Bien. ¿El sujeto pasivo? una persona menor de 14 años. Perfecto, una persona menor de 14 años. Bien. ¿Cuál va a ser el verbo rector? Acceder,
Acceder, efectivamente ese es el verbo rector. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de la conducta? ¿El objeto material? Igual que en el caso anterior sería una persona de 14 años, menor de Perfecto. 14 años. Sí, sí, efectivamente, es la persona menor de 14 años. Y la pregunta es, ¿y qué sería esta alusiones a vía vaginal, anal o bucal? ¿Qué serían? ¿Quiere usted? Eh, Desde el punto de vista de la gramática. puede Serían, ser, diga. es que no sé cómo ahí en el Power dice modalidades de la acción. ¿Puede ser eso? Eso. Son modalidades de la acción. Modalidades de la acción. Modalidades. Puede revestir una u otra modalidad, puede tener las tres. ¿Sí? Evidentemente son modalidades de la acción. Sí. Muy bien. Ahora, todas estas normas que acaban de leer, igual me van a servir para algunas cuestiones que quiero aclarar después, que nos va a servir de ejemplo. Bien, gracias, doña Macarena. Vamos a seguir entonces. El verbo rector es aquel núcleo que consiste en la acción u omisión que determina la conducta, ¿cierto? Por ejemplo, en el ejemplo clásico del homicidio es el matar. En el ejemplo del hurto es el apropiarse, ¿cierto? En el ejemplo de la violación, como acaba de señalar la compañera, es el acceso, ¿sí? El acceso carnal, ¿sí? Y así todos los tipos penales tienen sus verbos rectores. ¿Por qué cree que es importante el verbo rector? ¿Alguien que se le ocurra algo? ¿Por qué será importante? Porque es bien jurídico que se está lesionando. No, porque el verbo rector nunca nos va a decir el acceso carnal, matar. Sí, ese sí puede ser, pero tampoco nos dice que es la vida. ¿Sí? El apropiarse en los delitos patrimoniales tampoco, ¿no? Pero es por otra razón. No es por eso, no es por lo del bien jurídico. ¿Qué nos servirá para determinar qué cosa? Que ya hemos estudiado también. El verbo rector. Para determinar si estamos frente a un delito de acción o un delito de omisión. Eso es o omisión propia particularmente. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque acuérdense que la omisión propia está descrita por el propio legislador como omisión. A propósito, por ejemplo, de la omisión del deber de socorro, omisión del deber de socorro, el artículo 494, número 14, está descrito como omisión. En cambio, la mayoría de los tipos penales están descritos como un hacer, ¿cierto? Como un hacer, como una acción. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Ya. Ahora, esta acción puede tener ciertas modalidades que es importante saber. Ya la compañera, a propósito de lo que acaba de leer del artículo 362, nos dijo de la violación. Pero acá entender que esta acción puede ser pura y simple, que consista en una acción, matar, o puede ser delitos que de cierta manera, ahí dice complejo, pero en realidad no son complejos, sino que se denominan compuestos. Lo vamos a arreglar inmediatamente. Pero un poco, porque esto está malo. Se denominan compuestos. Al tiro vuelvo a presentar, ¿eh? Estoy haciendo la... ¿Se ve o no? No se ve, ¿no? ¿O se ve? Ya no sé. Chicas, chicos, ¿se ve? Sí, profe, Sí, sí se profe. ve. Ah, ya, gracias. Bien. Se denominan compuestos. Es decir, hay acciones puras y simples como matar a otro, como acceso carnal, pero hay tipos penales que se denominan compuesto. Compuesto, ¿por qué? Que a su vez admiten una subclasificación, que admiten los denominados tipos penales complejos, ¿sí? Que son aquellos que se requieren dos acciones, o dos o más acciones, pero la regla general es que son dos acciones,
y los tipos con hipótesis múltiples, con acciones de hipótesis múltiples, ¿sí? No, sí, hipótesis de acciones múltiples. Esos son los dos tipos que hay y ahora lo voy a explicar. El puro y simple se entiende que es una acción, matar, acceder carnalmente. Los tipos compuestos de o complejos, piense usted, y le voy a pedir a alguien que pueda leer, por favor, el artículo, le digo al tiro, el artículo... no, más fácil esto. Momento. Quiero un tipo con una fase. El 372 bis, por favor. ¿Alguien puede leer el 372 bis? Profe, el que con ocasión de violación cometiere además homicidio en la persona de la víctima, ¿será castigado con presidio Hasta ahí nomás. perpetuo? Hasta ahí nomás. Es decir, que cometiese violación, además de homicidio, en la persona de la víctima, si usted se da cuenta, ahí estamos hablando, este es un clásico delito complejo porque son dos acciones, una que consiste en el acceso carnal y otra que consiste en el matar. Por eso hablamos de tipos complejos y se tienen que dar la estructura típica de ambos delitos, tanto de la violación como la estructura típica del homicidio. Este es un delito complejo. ¿Y qué es lo que viene a solucionar esto en la práctica? Bueno, que para este tipo de conducta se establece una sola pena en circunstancias que en la práctica, si no existiese este tipo penal, esa persona probablemente debería ser juzgada, imputada por los dos delitos base, que son por un lado el delito de homicidio, de violación, y por otro lado el delito de homicidio, que tienen, cada uno tiene su propia penalidad, ¿cierto? Aquí estamos en un clásico ejemplo de delitos complejos que nuestro legislador se van a encontrar. Es decir, si falta alguna de las dos acciones, solamente podremos afirmar el tipo penal simple, o la violación o el homicidio en su caso, pero no ambos. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Y ahora, un clásico ejemplo de tipo penal compuesto con hipótesis múltiple es justamente el homicidio calificado. Si usted ve el homicidio calificado previsto en el artículo 391, número 1, se va a dar cuenta que el matar a otro se produce esta acción, pero en distintas modalidades. Piense usted que se puede ser con alevosía, según la primera calificante, por premio o promesa remuneratoria, la segunda calificante, por medio de veneno, la tercera calificante, o con ensañamiento, la cuarta calificante, y finalmente con premeditación conocida, la quinta calificante. Da lo mismo que ocurra la una o la otra para poder afirmar el homicidio calificado. No es necesaria que se den todas de manera conjunta o copulativa, sino que cualquiera de aquellas que se dé es suficiente, ¿vale? Es suficiente. Otro ejemplo de un tipo penal compuesto con hipótesis múltiple es el previsto en el artículo 442.
el artículo 442, que sanciona el artículo 440, que es más fácil, que el culpable de robo con fuerza en las cosas efectuadas en lugar habitado destinado a la habitación o en sus dependencias, sufrirá la pena de tanto cuando ocurra, o bien con escalamiento, o haciendo uso de llaves falsas, o bien introduciendo en el lugar mediante la seducción, ¿sí? Hay tres hipótesis y da lo mismo cualquiera de aquellas que concurra al caso concreto. Cualquiera de ellas es suficiente para poder afirmar la tipicidad de esa conducta. No es necesario que se den las tres de manera copulativa. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Otro elemento en la estructura del delito, en esta parte que estamos viendo que se llama acción u omisión, es el sujeto. Y como bien ustedes saben, tenemos dos sujetos, el sujeto activo y el sujeto pasivo. El sujeto activo es al cual se le imputa la acción, el delincuente, ¿cierto? Cuando es condenado, por eso se le llama delincuente. Este sujeto activo puede ser cualquier persona en los delitos comunes o puede ser una persona en especial en los delitos especiales, ¿cierto? Por ejemplo, empleado público. Pero ese ha sido el ejemplo que yo les entregué en la clasificación. Pero si ustedes se dan cuenta, a propósito de los delitos que leímos, y ayúdenme en la memoria, ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que a propósito del... ¿cuál fue el primer delito que leímos? ¿Se acuerdan o no? Creo que fue el parricidio. En el parricidio, que es el artículo 390 Código Penal, usted se da cuenta que el sujeto activo es el que, pero conociendo las relaciones que lo ligan, mata a su padre, madre o hijo o cualquiera otro de sus ascendientes. Aquí el sujeto también es un sujeto especial para cometer el delito de parricidio. No es cualquier persona, porque debe tratarse de aquel que tiene una relación de parentesco, o sea, aquel hijo que mata al padre o la madre, o aquel padre o madre que mata a su hijo, o bien aquel padre, madre o hijo que mata a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, comete el delito de parricidio, ¿cierto? Entonces estamos frente a un sujeto especial. ¿Por qué? Porque el tipo penal exige determinadas características que debe tener. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, porque no a veces es el empleado público o como el video cuando decía los servidores públicos, ¿cierto? A veces hay que leer un poco para darse cuenta que está exigiendo ciertas características particulares o cierta condición que debe tener el sujeto activo para poderlo calificar como tal, ¿cierto? Y ustedes ya saben que la clasificación de estos delitos es delitos especiales propios o delitos especiales impropios, en el sentido de que los especiales propios van a ser sancionados única y exclusivamente aquellos respecto de cuya característica se exige para la sanción. Ejemplo clásico, la prevaricación de juez. Si no eres juez, no puedes cometer el delito de prevaricación. Sin embargo, los delitos especiales impropios tienen, en definitiva, se sancionan como agravados, pero tienen una figura base o residual. Por ejemplo, aquel que mata a una persona que no es su padre o madre, o que no es su hijo, no comete el delito de parricidio, pero sí comete el delito de homicidio, que es el delito base. ¿Se entiende? Porque en definitiva estos delitos para el sujeto especial son figuras agravadas respecto a la conducta base. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Otra cuestión que es bien importante, porque aquí estoy hablando del sujeto activo, pero también podemos hablar del sujeto pasivo, que bien poca bola a veces le damos. El sujeto pasivo, por regla general, también es común, que puede hacer cualquier persona, pero hay casos que son sujetos pasivos especiales, y en las lecturas de las compañeras que precedieron en el ejercicio, dimos cuenta de dos casos que son especiales, ¿sí? Si no me falla la memoria, doña Macarena, ¿qué leyó usted? ¿Se acuerda? Sí, profe, leí el 362. ¿Ya? Y ahí el sujeto pasivo, ¿qué características especiales tiene que tener? Porque ahí no es cualquier persona.
¿Qué característica especial tiene que tener? Ser una persona menor de 14 años. Eso, ser una persona menor de 14 años. Y cuando hablamos de persona, ¿puede ser hombre o mujer? Yo Aunque parezca tonta la pregunta, pero prefiero hacérsela. creo que puede ser hombre o mujer, pero como dice por vía vaginal, anal o bucal, o sea, ahí me cabe como la duda. Bueno, o es hombre o mujer, porque la mujer solamente por vía vaginal, pero también puede ser anal o bucal, y el hombre puede ser por vía anal o bucal. Entonces, usted no es creo, es hombre o mujer. ¿Sí? Ya, Es hombre o mujer. Y el requisito especial es que tiene que ser menor de 14 años. ¿Cierto? Y sí. por eso hace que sea un sujeto especial, no es cualquier persona. Bien, muchas gracias. Y otra chica también creo que leyó, Doña Abril, si no me falla la memoria. ¿Doña Abril era usted? ¿O no? Me equivoqué. Sí, yo también leí. El 349 parece. ¿No? ¿O quién leyó el del abandono de niños? ¿Se acuerdan o no? Yo, ¿Quién? Abril. Doña Abril, usted, po. Pero no era el 349. ¿O sí, el 349? A ver. ¿O el 352? No, el 349, tiene razón. Sí, 349. el 349. ¿Sí? ¿El sujeto pasivo se requiere alguna condición o circunstancia especial? ¿O es Sí, cualquier que sea persona? menor de 10 años. Menor de 10 años. Entonces aquí nos encontramos también frente a otro sujeto pasivo especial. ¿Sí? Que sea menor de 10 años, efectivamente, menor de 10 años. Bien, muchas gracias. Esto nos sirve para contextualizar, en definitiva, que tal como pueden exigir sujetos activos especiales, también pueden exigir sujetos pasivos especiales, ¿cierto? No siempre son comunes. Ahora bien, el sujeto pasivo, por regla general, no por regla general, siempre es el ofendido por el delito, y así está previsto en el artículo 108 del Código Procesal Penal, ¿sí? 108 del Código Procesal Penal nos dice que es la víctima del delito, la víctima del delito. Se considera víctima del delito, el 108 nos dice, para los efectos de este código se considera víctima al ofendido por el delito, ¿sí? Ese es el sujeto pasivo, el ofendido por el delito. Ahora bien, y quiero transmitirle un caso, ¿ah? para que piensen y hagamos un tanto más lúdica la clase. Piense usted, ¿a quién le han robado en la calle algo que no sea propio? ¿Alguien de los acá presentes le han robado alguna vez? O en la calle, bueno, o algo que no sea propio, no necesariamente en la calle, puede ser también en otro lugar. Ojalá no me digan la universidad, pero me diga lata. ¿Alguien le ha robado algo que no sea propio? ¿O dentro de las cosas que habían, existían cosas que no eran propias? ¿No? Bien, entonces como no tenemos ningún ejemplo concreto, lo vamos a inventar. Usted piense que Juan va caminando por la calle con un cuadro, llega al paradero, deja el cuadro afirmado en el paradero para levantar su dedo y hacer parar la micro, y en esa circunstancia María le sustrae el cuadro, ¿cierto? Y se apropia de él, y evidentemente Juan pierde el cuadro, o sea, porque una tercera persona se lo apropia. La pregunta es, ¿quién es el ofendido por el delito? Parece sencillo, pero después lo vamos a complejizar. Juan. Juan, evidentemente el ofendido por el delito es Juan, es el Pero, sujeto profe, pasivo. ¿Sí? el cuadro no era de Juan. Entonces, Mire, ¿qué? ahora lo vamos a complejizar más el ejemplo, pero de partida, como yo lo acabo de relatar, el ofendido por el delito es Juan, ¿sí? Sin duda, el ofendido por el delito es Juan. Pero ahora, como se nos adelantó
doña Sigrid, que yo a veces le cambio el nombre y le digo Saray, no sé por qué, disculpe, doña Sigrid, No, puede ocurrir que ese cuadro no sea de Juan y sea de Luis, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿quién es el ofendido del delito? Si Juan lo portaba, pero el dueño del cuadro es Luis. Pregunto, Luis, ¿están todas de acuerdo? ¿Todos de acuerdo? pero es Yo que, creo que profe, serían ambos. yo creo Serían que ambos. tienen diferentes grados de responsabilidad ahí. No, pues, Como no grado de responsabilidad, pues ellos no son de... responsables, si son, en definitiva, son afectados. Pero es que Juan no lo hizo con intención, entonces, obviamente. No, pues si Juan Entonces no, estaba parando la micro y ahí María Vivaracha se queda con el cuadro, pero ese cuadro no es de Juan, sino que Juan lo tenía solamente, pero el dueño era Luis. ¿Sí? Entonces, ¿quién es la víctima? La pregunta ahí. ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el sujeto pasivo? los dos. No, no. La víctima, el ofendido por el delito, sigue siendo Juan. Lo que sucede es que Luis es el perjudicado civil, ¿entiendes? Pero no es víctima, no es el sujeto pasivo del delito. En este caso, evidentemente, porque el que sufrió la acción es Juan en concreto. No la sufrió Luis. Luis solamente es perjudicado civilmente con esa pérdida o hurto robo según las circunstancias y el caso que estoy relatando un hurto. ¿Sí? Ahora, evidentemente el ejemplo le va a quedar mucho más claro que si yo le hago un cambio en los presupuestos fácticos de lo que relaté, que en vez que Juan deja el cuadro en el paradero para parar la micro, es que María lisa y llanamente llega con un arma, la coloca sobre la sien de Juan y le dice, dame el cuadro, ¿sí? Y ese cuadro se lo lleva en circunstancia que era de propiedad de Luis. Ahí más claro se ve la situación que estoy describiendo, que Juan es el ofendido o el sujeto pasivo del delito de robo con intimidación, ¿cierto? Le robaron el cuadro y lo intimidaron con un arma, ¿sí? Y el perjudicado civil sigue siendo Luis. ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. Ya, entonces hay que tenerlo presente. Ahora, usted me va a decir, bueno, ¿y qué sucede con el homicidio? El homicidio, el sujeto pasivo muere, no está. Entonces, ¿quién es la víctima? Bueno, la víctima es la persona que fallece producto de la acción matadora. Ella es la víctima. Lo que sucede es que en la práctica, para los efectos, y es la única excepción, para los efectos de la acción penal, están habilitados para interceder, o sea, se reputan víctimas las familiares de este sujeto fallecido por la acción matadora, ya sea su cónyuge, hijo, ascendientes, el conviviente, los hermanos, el adoptado o adoptante, ¿sí? Pero esto es para los efectos y en el sentido único de existir un homicidio, porque si no, no. ¿Sí? ¿Se entiende? Chicas, chicos, Sí, profe. súper. Descansamos entonces 10 minutos. Nos vemos a las... soy malo para la matemática. 5 para las 5, ¿vale? Ok, profe. Ya nos vemos, gracias.